Antes de empezar, cuéntame en los comentarios desde qué país nos estás escuchando, y no olvides suscribirte a Leyendas del Otoño, activar la campanita y dejar tu like para no perderte ninguna de nuestras historias. Esta noche te traigo una historia donde el destino se decide en silencio, donde una mujer es castigada por saber demasiado, y donde la verdad, tarde o temprano, siempre termina reclamando justicia. Algunas verdades se escriben con tinta, y otras se graban en fuego. Inglaterra, 1823. El viento de otoño recorría los jardines de Harley House con un perfume triste. Rosas que morían sin haber sido cortadas. Hojas húmedas amontonadas en senderos olvidados. Y esa melancolía que solo existe en las propiedades que alguna vez fueron grandes, y ahora se están desmoronando en silencio. La mansión, vista desde lejos, aún podía engañar a un desconocido. Tenía el porte de la nobleza, piedra antigua, una fachada imponente, columnas, ventanas altas, como si su historia todavía la sostuviera. Pero al acercarse, la realidad mordía. Pintura descascarada, grietas en el muro, marcos de ventanas rotos y cubiertos con telas aceitosas para frenar el frío, tejas que ya no protegían del todo. La grandeza no siempre muere con ruido. A veces se apaga despacio, como una vela agotada. En los terrenos traseros, lejos de la entrada principal donde alguna vez llegaron carruajes con invitados y música, Eleanor Hartley estaba de rodillas sobre la tierra oscura. Tenía los dedos manchados de verde por la cosecha de manzanilla y la piel marcada por el trabajo de los últimos años. Su cabello castaño oscuro escapaba de una trenza sencilla, enmarcando un rostro más definido por la determinación que por la vanidad. Eleanor no se parecía a las jóvenes que habían llenado su adolescencia, esas que vivían entre bailes, cintas, sutiles crueldades sociales y promesas de matrimonios convenientes. A sus 26 años, la hija del difunto vizconde Harley ya no usaba sedas ni satén. No por rebeldía, sino por supervivencia. Los vestidos de lana resistente eran más útiles que cualquier encaje cuando se vive con la certeza de que lo que te salva no es la belleza, sino la voluntad. A su alrededor, el jardín era mitad abandono y mitad milagro. El resto de los terrenos estaba invadido por maleza, pero esa parcela, ese pequeño reino de plantas alineadas con cuidado, era la prueba de que Eleanor se negaba a rendirse. Allí crecían sus salvaciones: milenrama, consuelda, saúco, romero, lavanda, hierbas para fiebre, raíces para dolor, flores para el sueño. Había aprendido a ordenarlas como si fueran un ejército silencioso. Porque esas plantas eran algo más que botánica, eran un escudo. Eleanor se incorporó lentamente, con una mano en la espalda baja, sintiendo el peso de tantas mañanas inclinada sobre la tierra. Miró los canteros con orgullo contenido. En otra época, la familia Hartley habría tenido jardines de exhibición para presumir ante visitas. Pero ahora, lo único que valía era lo que curaba, lo que alimentaba y lo que podía convertirse en moneda. Y el dinero era una sombra que nunca se iba. Los acreedores de Londres rondaban como buitres. Exigían 140, una cifra que para algunos era un capricho, y para Eleanor era la diferencia entre seguir respirando bajo ese techo o ver la casa confiscada y vendida por piezas. Su padre, el vizconde, había dejado un título y una ruina. Había apostado, había perdido, había prometido, había firmado. Y cuando murió, la nobleza de su nombre no sirvió de nada frente a los hombres que contaban monedas sin escuchar lágrimas. Los sirvientes se marcharon uno por uno. Algunos con pena, otros con alivio. No podían vivir de promesas. Al final, solo quedó Mrs. Thornbury, la ama de llaves envejecida que había sostenido a Eleanor desde niña, que la había visto llorar cuando aún creía que el mundo era justo, y que ahora la miraba con una mezcla de amor y temor, como si temiera que el destino terminara de apretar el lazo. Eleanor no tenía hermanos que la defendieran. No tenía un esposo que firmara papeles por ella. No tenía una familia poderosa que presionara a los acreedores. Tenía conocimiento.
Un conocimiento heredado de mujeres que nunca tuvieron permiso para destacar. Su abuela lo había enseñado a su madre a ella. No eran hechizos. Eran páginas de cuadernos gastados, proporciones medidas con paciencia, errores anotados, mejoras repetidas. Era observar qué calmaba la inflamación, qué bajaba la fiebre, qué impedía que una herida se pudriera por dentro. Ese conocimiento, tan simple y tan peligroso, había convertido a Eleanor en un secreto ambulante. Por las noches, cuando el pueblo dormía y los carruajes ricos ya no circulaban, llegaban personas que no podían pagar médicos, madres con niños ardiendo en fiebre, ancianos con tos que les partía el pecho, campesinos con infecciones ocultas bajo vendas sucias. Venían con miedo, no solo a la enfermedad, sino a la vergüenza de pedir ayuda. Eleanor los atendía en silencio, en rincones oscuros, a veces en su propia cocina para que nadie viera quién entraba, y a cambio, dejaban monedas de cobre en su palma. No era caridad, era intercambio, era supervivencia para ambos. Los médicos de la región cobraban 10 veces más, y en ocasiones ofrecían menos. Había doctores que sangraban a un enfermo hasta dejarlo más pálido que la muerte. Había quienes recetaban tonificantes inútiles solo para justificar su prestigio. Eleanor, en cambio, no vendía milagros. Vendía el intento honesto de aliviar el dolor con lo que la naturaleza daba. Eso, en un mundo correcto, habría sido admirable. En el mundo real, era motivo de sospecha, porque una mujer que sabe demasiado siempre incomoda a quienes se benefician de la ignorancia. Aquella mañana, mientras Eleanor revisaba los tallos recién cortados y los colocaba en un paño para secarlos, escuchó la voz preocupada de Mrs. Thornbury desde la puerta de la cocina. «Señorita Eleanor». Eleanor se limpió las manos en el delantal y caminó hacia el interior. «¿Qué ocurre?». La ama de llaves tenía el rostro tenso, como si una mala noticia se le hubiera instalado en la garganta. «Ha venido Mary, la joven criada de Westmere Manor. Dice que es urgente». Mary entró casi sin respirar. Tendría 17 años, quizá menos. Sus ojos estaban rojos, su gorro temblaba entre los dedos. «Por favor, señorita», susurró. «Es su gracia». Eleanor parpadeó. Cuando Mary pronunció esas palabras, la casa pareció encogerse, porque su gracia no era cualquier hombre. Era el duque de Westmere, Alexander Graves. El nombre era conocido incluso por quienes jamás lo habían visto. Un duque no solo era nobleza, era poder real en el condado. Tierras, influencia, dinero, vínculos políticos, autoridad social. Era un hombre que podía abrir puertas, o cerrarlas para siempre. «Ha regresado de Londres», continuó Mary desesperada. «Ayer. Pero hubo un accidente en el camino. El carruaje volcó, está herido. Los médicos no pueden detener la infección. Tiene fiebre, mucha fiebre. Dicen que quizá no sobreviva la noche». Eleanor sintió que el estómago se le cerraba. Había tratado fiebre, había tratado heridas, había tratado infecciones. Pero tratar a un duque, eso no era medicina. Eso era cruzar una frontera social que podía destruirla aunque salvaran al hombre. «¿Por qué vienes a mí?», preguntó Eleanor, aunque la respuesta ya le ardía en la lengua. Mary tragó saliva. «Porque yo lo vi, señorita, cuando mi madre se intoxicó. Los doctores la sangraron y dijeron que moriría. Usted me dio un té, me dijo cómo aplicar la cataplasma, y mi madre vivió. Vivió por usted». Mary lloró sin pudor. «No es correcto, lo sé, pero no puedo verlo morir cuando quizá usted pueda hacer algo». Eleanor cerró los ojos un instante. Ahí estaba el dilema, claro como un cuchillo. Si iba, se exponía al escándalo. Si no iba, alguien moriría, y no un cualquiera. El duque, el hombre más poderoso de la zona. Un hombre que, por ironía cruel, tenía acceso a todo, excepto a lo que realmente podía salvarlo. Eleanor respiró hondo. «Iré», dijo al fin, con voz baja, «pero debemos ser discretas». Mary asintió con furia.
como si esa frase fuera lo único que aún sostenía su mundo. El trayecto en el pequeño carro de Mary duró menos de 1 hora, pero para Eleanor fue un camino largo por el miedo. Cada bache le recordaba que estaba avanzando hacia un lugar donde no la querían, donde no pertenecía, donde su presencia podía ser interpretada como insolencia o como pecado. Cuando Westmere Manor apareció, Eleanor sintió una punzada en el pecho. La mansión era perfecta. Ventanas proporcionadas, piedra clara, jardines podados con una disciplina casi militar. No había telas aceitosas tapando roturas. No había muros agrietados. Allí la riqueza no era una historia antigua. Era algo vivo, presente, intacto. Mary la condujo por entradas de servicio, escaleras traseras, pasillos donde el lujo aún existía, pero no estaba pensado para ser admirado por la nobleza. Y aún así, Eleanor lo veía todo: la pulcritud, la calidad, el silencio caro. La casa estaba en caos contenido. Servidores murmurando, pasos apresurados, caras tensas. Una mujer, la ama de llaves Mrs. Henley, esperaba junto a una puerta cerrada, su rostro gris de agotamiento. «Los médicos se fueron», dijo con voz rota. «Dijeron que ya no hay nada más que hacer, que debemos prepararnos». La mirada de Mrs. Henley recorrió el vestido simple de Eleanor, sus manos trabajadas, su bolsa de cuero gastada. Una parte de ella quiso juzgar. Se notaba. Pero otra parte, la parte desesperada, ganó. «Si tiene alguna habilidad, le ruego que lo intente. Su gracia es todo lo que tenemos». La puerta se abrió, y Eleanor entró en una habitación que olía a fiebre, a sangre y a derrota. Las cortinas pesadas apagaban la luz del día. En la cama enorme, Alexander Graves yacía inmóvil bajo sábanas empapadas. Incluso enfermo, su presencia llenaba el cuarto. Tenía el cabello oscuro pegado a la frente, rasgos fuertes tensados por el dolor, el cuerpo de un hombre acostumbrado a montar y luchar, reducido por una infección que no respetaba títulos. Eleanor se acercó. Le tomó el pulso. Demasiado rápido, demasiado débil. Cuando retiró con cuidado los vendajes del hombro, se obligó a no mostrar horror. La herida era profunda, y el enrojecimiento se extendía en líneas furiosas, como si el veneno estuviera dibujando su avance bajo la piel. Los médicos habían cosido, pero no habían hecho lo esencial. Eleanor enderezó la espalda. «Necesito agua hirviendo, paños limpios, miel, si tienen, y vino, el más fuerte. Mary, ve por mi bolsa del carro». Y entonces, sin permiso de nadie y con la urgencia de quien sabe que el tiempo mata, empezó a salvarlo. Durante horas, trabajó con una concentración feroz. Reabrió la herida, limpió tejido infectado, drenó lo que podía. El duque se movía en espasmos febriles. Murmuraba. Luchaba sin conciencia. Eleanor soportó el olor, la sangre, el cansancio que le partía la espalda. No era la primera vez que enfrentaba la muerte, pero sí la primera vez que lo hacía en una habitación donde cada objeto valía más que su casa. Preparó cataplasmas con plantas específicas, mezcló miel por sus propiedades, insistió en infusiones amargas para la fiebre. Le humedeció los labios, le habló en voz baja casi como una plegaria. A medianoche, cuando el tiempo ya parecía una cuerda a punto de romperse, preparó su remedio más delicado, una mezcla medida con precisión, aprendida en hojas amarillentas del cuaderno de su abuela, con proporciones que no podían fallar. Y entonces ocurrió algo extraño. En un instante de fiebre, Alexander abrió los ojos. No la vio de verdad, pero su mano la atrapó con una fuerza inesperada, como si su cuerpo supiera que esa presencia era la frontera entre vivir y desaparecer. Eleanor se inclinó y le puso un paño frío en la frente. «Vas a sobrevivir», susurró. «Eres fuerte, y no voy a soltarte fácilmente». No era una promesa segura. Era un desafío al destino. Cerca del amanecer, la fiebre cedió. No de golpe, sino como una marea que retrocede. La respiración del duque se hizo más estable. El calor de su piel bajó.
La tensión de sus hombros se aflojó. Cuando Eleanor revisó el hombro, el enrojecimiento parecía detenerse. Eleanor sintió que el mundo volvía a moverse. Viviría. La victoria, sin embargo, traía consigo otro peligro. Eleanor miró su ropa manchada, miró la cama, miró la habitación cerrada. Una mujer soltera, sola toda la noche en la recámara de un duque, aunque fuera por salvarle la vida, podía ser condenada por la sociedad sin necesidad de tribunal. «Debo irme», dijo, recogiendo sus frascos y paños. Mrs. Henley intentó ofrecerle una habitación para descansar, pero Eleanor negó. «Cambien la cataplasma cada 6 horas. Mantengan el té. Si la línea roja vuelve, envíen por mí inmediatamente». Mary la acompañó por pasillos silenciosos. El amanecer pintaba el cielo de rosa y oro. Eleanor salía de un lugar que no le pertenecía, llevando encima un secreto capaz de destruirla. Antes de subir al carro, Mary le tomó la mano. «Gracias. Nunca lo olvidaré». Eleanor la miró con cansancio y firmeza. «Tú tampoco debes olvidar esto. No se lo digas a nadie. Los médicos deben llevarse el mérito, o nos hundiremos las dos». Mary asintió, temblando. El carro volvió a Hartley House mientras el mundo despertaba. Eleanor entró en su cocina, y Mrs. Thornbury, al verla tan pálida, comprendió que algo enorme había ocurrido. No hizo preguntas. Solo la guió escaleras arriba, como se guía a alguien que acaba de cruzar el infierno. Eleanor se desplomó en la cama sin cambiarse el vestido. Se durmió con las manos oliendo a hierbas, miel y humo de vela, y con un pensamiento imposible girándole en el pecho. Los ojos azules que la miraron sin verla, la mano fuerte que la aferró en la fiebre, y la idea absurda de que salvar una vida, en este mundo, a veces se paga caro. Eleanor no lo sabía aún. Pero 3 meses después, esos mismos ojos la verían ante el fuego, y el condado entero decidiría si una mujer que cura merece vivir. Durante semanas Eleanor Hartley no volvió a pensar en Westmere Manor, o al menos eso se decía a sí misma. Regresó a su rutina en Hartley House, a los jardines descuidados y a la lucha constante por mantener la dignidad frente a la ruina. Sin embargo, algo había cambiado. Cada vez que el viento nocturno rozaba las ventanas rotas, Eleanor recordaba el calor de una habitación cerrada, el olor a fiebre y el peso de una mano fuerte aferrándose a la suya en la oscuridad. Por el pueblo comenzaron a circular murmullos. El duque de Westmere se había recuperado. No solo eso, había sanado por completo. Los médicos reclamaron el mérito, como era de esperarse. Eleanor no los contradijo. La discreción había sido el precio de aquella noche, y ella lo pagó sin quejarse. Prefería el anonimato a convertirse en un escándalo. Mientras tanto, su propia situación empeoraba. Los acreedores enviaron su último aviso. Si Eleanor no pagaba las 140, Hartley House sería confiscada y vendida. Ella había logrado reunir apenas poco más de la mitad con sus remedios. No alcanzaba. Nunca alcanzaría. Aún así, siguió ayudando. Una mañana fría de diciembre, Thomas Fletcher, un campesino del pueblo, llegó desesperado. Su hijo Peter, de apenas 8 años, no podía respirar. Tenía fiebre, y el pecho le sonaba como si se estuviera ahogando desde dentro. Eleanor no dudó. Fue a la pequeña cabaña, improvisó vapores con hierbas secas, administró infusiones amargas para bajar la fiebre y jarabes simples para limpiar los pulmones. Se quedó hasta la noche, vigilando cada respiración del niño. Y Peter mejoró. No fue un milagro inmediato, pero fue suficiente. El niño durmió. Respiró mejor y la fiebre cedió. Thomas, desbordado de gratitud, habló demasiado. Lo contó en la taberna. Lo repitió en voz alta. Dijo que Eleanor Hartley había logrado lo que los médicos no pudieron. Y esas palabras, cargadas de alivio y admiración, llegaron a oídos peligrosos. En especial, a los de Lord Edmund Fairchild. Fairchild era un hombre desesperado. Ahogado por sus propias deudas, veía en su hija Caroline su única salvación.
Un matrimonio ventajoso podía borrar sus errores, y el candidato perfecto acababa de regresar al condado. El duque de Westmere. Fairchild notó algo inquietante. El duque preguntaba por Harley House, por la hija del difunto vizconde, por la mujer que sabía de hierbas. Y entonces lo entendió. Eleanor Hartley no era solo una sanadora pobre, era un obstáculo. Si el duque se interesaba en ella, todos los planes de Fairchild se derrumbarían. Y los obstáculos en la mente de un hombre desesperado no se rodean, se eliminan. Así comenzó el veneno. Primero, insinuaciones. ¿No era extraño que una mujer supiera tanto? ¿No era sospechoso que curara donde los médicos fracasaban? Luego, palabras más oscuras. Brujería. Artes impías. Conocimientos prohibidos. Fairchild encontró una aliada perfecta en el dolor. Catherine Morris, una madre que había perdido a su hijo meses atrás pese a los intentos de Eleanor por salvarlo. Su pena fue moldeada en rabia, su rabia, en acusación. En pocos días, el pueblo que antes acudía en silencio por ayuda, empezó a mirar con miedo. El milagro ya no era milagro, era pecado, y la ignorancia, alimentada por el poder, comenzó a prepararse para reclamar una víctima. Eleanor Hartley no supo que su destino había sido sellado hasta que el alguacil del pueblo apareció en Hartley House, acompañado por 2 hombres vinculados a la iglesia. Ella estaba en el jardín, recogiendo las últimas hierbas del invierno, cuando escuchó su nombre pronunciado con una solemnidad que helaba la sangre. «Señorita Eleanor Hartley», dijo el alguacil, evitando mirarla a los ojos. «Por orden del vicario de Westmere, debe acompañarnos para responder a acusaciones de brujería y prácticas impías». La palabra cayó como una sentencia antes del juicio. Brujería. El crimen que durante siglos había servido para justificar el miedo, el castigo y el fuego. Eleanor entendió de inmediato que discutir no serviría de nada. Cuando la iglesia y la aristocracia se daban la mano, la verdad dejaba de importar. Pidió solo una cosa: tiempo para cambiarse. Eligió su vestido más sencillo, azul oscuro, sin adornos. Trenzó su cabello con severidad y permitió que Mrs. Thornbury la ayudara a cubrirlo con un gorro simple. La anciana lloraba, pero Eleanor la calmó con una serenidad que no sentía. «No importa lo que pase», le susurró. «Recuerda quién soy». La iglesia de Westmere estaba llena. Vecinos, curiosos, personas a las que Eleanor había ayudado alguna vez. Todos observaban desde los bancos como si asistieran a un espectáculo inevitable. Al frente, tras una mesa improvisada, se encontraban el reverendo Whitmore y Lord Fairchild, cuya presencia revelaba que el veredicto ya estaba decidido. Las preguntas no buscaban respuestas, buscaban confirmación del miedo. ¿Cómo aprendió estos conocimientos? ¿Por qué cura donde los médicos fallan? ¿De dónde provienen sus remedios? Eleanor respondió con calma. Habló de su abuela, de su madre, de años de observación y experiencia. Dijo que solo utilizaba lo que la naturaleza ofrecía, que aliviar el dolor no era pecado. Pero cada palabra era torcida. Fairchild intervino con suavidad venenosa, insinuando que una mujer sin formación académica no podía poseer tal saber sin recurrir a fuerzas oscuras. Catherine Morris, consumida por su duelo, acusó a Eleanor de haber fallado a su hijo, dejando que el dolor se transformara en odio público. Incluso los acreedores aparecieron, reclamando deudas, reforzando la idea de que Eleanor era una mujer desesperada, capaz de cualquier cosa. Cuando cayó la tarde, el reverendo se puso de pie. «Eleanor Hartley, este tribunal la declara culpable de brujería. En 3 días será llevada a la plaza de Westmere, donde el fuego purificará su crimen ante todos». El murmullo del pueblo se convirtió en un ruido lejano. Eleanor sintió que el mundo se desdibujaba. No gritó, no suplicó, solo caminó con dignidad cuando la llevaron a la pequeña celda de piedra que serviría como su espera final. 3 días. 3 días para recordar cada vida que había salvado. 3 días para aceptar que, en ese mundo, una mujer que cura sin permiso merece morir. La mañana de la ejecución, el pueblo despertó temprano.
En la plaza, la hoguera ya estaba preparada, y Eleanor Hartley fue conducida hacia el fuego, convencida de que nadie vendría a detenerlo. La plaza de Westmere estaba llena antes del amanecer. Hombres, mujeres y niños se apiñaban alrededor del poste de madera clavado en el centro, rodeado de leña y brea. Algunos miraban con morbo, otros con miedo, y unos pocos con vergüenza. Pero nadie hablaba. El silencio era más cruel que los murmullos. Eleanor Hartley caminó hacia la hoguera con la cabeza en alto. Las cuerdas le ataron las muñecas a la espalda. La madera fue áspera contra su piel, y el olor a brea le anunció lo inevitable. Desde una tarima cercana, Lord Fairchild observaba con falsa solemnidad. A su lado, su esposa parecía satisfecha. Solo Caroline, la hija, evitaba mirar, pálida y temblorosa. El reverendo levantó la Biblia con manos nerviosas. ¿Tiene alguna última palabra? Eleanor miró al pueblo. Reconoció rostros que habían llamado a su puerta en la noche. Personas que habían confiado en ella, y ahora guardaban silencio. No he cometido ningún pecado, dijo con voz clara. He usado el conocimiento que me fue enseñado para aliviar el sufrimiento. Si eso es brujería, entonces no me arrepiento. Lord Fairchild no esperó más. Enciendan el fuego. Las antorchas tocaron la leña. Las llamas comenzaron a crecer. El calor subió rápido, abrasador. El humo le quemó la garganta. Eleanor cerró los ojos, luchando por no gritar, por no suplicar. Pensó en su madre, en su abuela, en cada vida que había tocado con sus manos. Entonces, se escucharon cascos. Un sonido imposible, violento, rompiendo el ritual. La multitud se abrió en confusión cuando un caballo negro irrumpió en la plaza. El jinete no frenó, no dudó. Saltó de la montura mientras el fuego aún crecía. Era Alexander Graves, el duque de Westmere. Sin detenerse, atravesó el borde de las llamas. Su abrigo comenzó a arder. El calor le mordió la piel, pero avanzó igual. Llegó hasta Eleanor. Forcejeó con las cuerdas, quemándose las manos, hasta que cedieron. «Cállate y resiste», ordenó con voz dura cuando ella intentó protestar. La arrancó del poste y la cubrió con su propio cuerpo mientras salían del fuego. Ambos cayeron sobre la tierra, tosiendo, marcados por el humo, pero vivos. El caos se apoderó de la plaza. Alexander se levantó, furioso, imponente, con las manos quemadas y la autoridad intacta. «Si esta mujer es una bruja», declaró, «entonces yo también lo soy. Porque fue ella quien salvó mi vida cuando sus médicos me dieron por muerto». Se hizo un silencio absoluto. Nadie la tocará. Exijo una investigación completa. Y mientras tanto, Eleanor Hartley queda bajo mi protección. Nadie se atrevió a desafiarlo. Mientras el fuego se apagaba lentamente, el destino de Eleanor cambió para siempre. Eleanor despertó en una habitación que no reconocía. Las paredes eran claras, el aire olía a lavanda y a cera limpia, y una luz suave entraba por ventanas amplias. Durante un instante pensó que había muerto, que aquello era algún tipo de descanso concedido después del fuego. Pero el dolor en las muñecas, el ardor en la garganta y el recuerdo de las llamas le devolvieron la verdad. Estaba viva. Y se encontraba en Westmere Manor. Un médico la examinó con cuidado. Las quemaduras eran leves. El humo no había dañado gravemente sus pulmones. Había sobrevivido. Cuando finalmente quedó sola, Eleanor se permitió llorar. No de miedo, sino de agotamiento. Había estado a un paso de la muerte, y había regresado. Esa misma noche, Alexander Graves pidió verla. En su estudio, lejos de miradas indiscretas, el duque le explicó todo. Había iniciado una investigación formal contra Lord Fairchild y el reverendo. Había interrogado a criados, revisado pagos, seguido rumores, y lo que había encontrado confirmaba lo que Eleanor ya intuía. Su condena había sido fabricada. Fairchild estaba arruinado. Necesitaba un matrimonio ventajoso para su hija. Y Eleanor, una mujer pobre, sin protección, pero con la atención del duque,
se había convertido en una amenaza que debía ser eliminada. Alexander también reveló algo más. Había pagado discretamente las deudas de Hartley House, registrando el pago como compensación legal por haberle salvado la vida. Eleanor quiso negarse, pero el duque fue firme. «No es caridad», le dijo. «Es justicia». Mientras la investigación avanzaba, Eleanor permaneció bajo su protección, y en ese tiempo, algo inesperado ocurrió. Comenzaron a conocerse de verdad, no como duque y plebeya, sino como dos personas marcadas por pérdidas y convicciones. Alexander escuchaba cuando Eleanor hablaba de hierbas, de observación, de sanar sin dañar. No se burlaba, no dudaba, la respetaba, y Eleanor descubrió que detrás del título había un hombre cansado de la hipocresía, decidido a no volver a mirar hacia otro lado ante la injusticia. El golpe final llegó cuando Caroline Fairchild, incapaz de soportar la culpa, confesó. Reveló el soborno, las mentiras, la manipulación del juicio. Su testimonio fue devastador. En una asamblea pública, ante nobles, médicos y autoridades religiosas, la verdad quedó expuesta. Los cargos contra Eleanor fueron anulados, su nombre, limpiado. Fairchild y su esposa, desacreditados y expulsados socialmente. Eleanor Hartley fue declarada inocente, y cuando el salón quedó en silencio, Alexander miró a Eleanor y comprendió que ya no podía imaginar un futuro sin ella. Con la absolución pública, Eleanor Hartley quedó libre, pero no intacta. La hoguera había dejado marcas invisibles, noches de insomnio, sobresaltos ante el olor a humo, recuerdos que regresaban cuando menos lo esperaba. Y, aún así, algo nuevo crecía dentro de ella. No era solo alivio. Era determinación. Alexander Graves no se apartó de su lado. Cumplió su promesa de protegerla, pero fue más allá. Le ofreció algo que nadie había hecho antes. No silencio. No escondite. Un futuro. Le propuso quedarse en Westmere Manor mientras Hartley House era reparada. Obreros llegaron para restaurar techos, ventanas y jardines. No como limosna, sino como reconocimiento de su valor. Y entonces, Alexander hizo la pregunta que cambiaría todo. «Quiero cortejarte como es debido», le dijo. «No como un acto de desafío, sino porque te amo». Eleanor no respondió de inmediato. Sabía lo que implicaba amar a un duque. Miradas, juicios, renuncias. Pero también sabía algo más importante. «Aceptar solo si nunca me pides dejar de ser quien soy», respondió. «Seguiré sanando, seguiré enseñando. Eso no es negociable». Alexander sonrió. «Es precisamente por eso que te amo». Juntos dieron forma a una idea audaz, un instituto de formación para mujeres sanadoras, un lugar donde el conocimiento heredado no fuera motivo de miedo, sino de estudio. Médicos de Londres y de universidades respaldaron el proyecto. Incluso la Iglesia, avergonzada por su error, emitió una declaración oficial reconociendo que la curación con hierbas no era brujería, sino comprensión de la creación. La mujer que casi ardió en la plaza, ahora enseñaba sin miedo. Meses después, en un jardín en flor, Alexander se arrodilló. «Eleanor Hartley», dijo, «sobreviviste al fuego y transformaste el dolor en propósito. ¿Aceptarías compartir conmigo no solo un título, sino una vida?» Ella respondió entre lágrimas. «Sí, no como salvada, sino como igual». La boda fue sencilla y luminosa. No asistieron todos los que alguna vez dudaron, pero sí quienes habían aprendido a ver. Mrs. Thornbury lloró de orgullo. Mary sonrió desde el fondo, sabiendo que su carrera aquella mañana había cambiado la historia. Y Eleanor, ahora duquesa de Westmere, entendió que su verdadero triunfo no era el amor ni el título, era el legado. Porque algunas verdades se escriben en fuego. Pero de las cenizas, cuando hay coraje y amor, nace algo que puede cambiar el mundo.